Es más frecuente de lo que quisiéramos escuchar sobre personas que sufren depresión, ataques de pánico, situaciones de extrema violencia entre niños, entre adolescentes, bullying en las instituciones, acoso laboral, cortes que se autoinfligen. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que todos vamos más o menos rondando los mismos síntomas, porque cada época también produce determinado tipo de síntomas y esto se debe a las exigencias socioculturales. Pero como la familia es la matriz para adaptarnos a la vida social, hoy quiero tratar estos temas para ver si podemos proteger de semejante destino a nuestros hijos. Si crees que este contenido puede ayudarle a alguien, te agradezco que lo compartas. Si es de tu interés, que te suscribas activando la campanita, te enteras cuando subo un nuevo contenido y al final del video voy a dejarte como sugerencia otro que quizás pueda contribuir a complementar esta información que hoy comparto contigo. No es porque sí que enfermamos como enfermamos, y me refiero a nuestra mente, a nuestro psiquismo. Las patologías devienen como una metáfora de cosas que no están resueltas, de situaciones que fueron poco menos que producidas por una forma de ver y vivir la vida. Entonces tratemos de empezar a objetivar esta subjetividad que está tan presente. Pensemos, estamos en una sociedad de consumo, por ende tenemos que generar un capital, generar una economía que permita resolver esta situación. Entonces tenemos que volvernos más capaces para competir, un nivel de instrucción que cada vez es más difícil de acceder, parecería que nunca suficiente. Una sociedad de consumo que hace que las necesidades básicas ya sea poco menos que tener cada vez una tecnología más novedosa. Históricamente, si observamos cómo el ser humano ha enfermado a nivel psíquico, vamos a darnos cuenta que preponderan ciertas características según la época que nos encontremos. En este caso estamos en una época que prácticamente todas las patologías tienen que ver con el narcisismo. El narcisismo no es solamente algo que le compete a una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista. El narcisismo es desde donde se construye todo mi ser. Cuando una mamá está cuidando y velando por su hijo y mirándole, ofreciéndole una mirada de ternura, cuando la amamanta, está narcisizando a ese bebé. Con esta mirada yo le estoy ofreciendo una forma que el bebé empieza a reconocer cómo es visto. En este reconocimiento yo empiezo a entender quién soy. Y esto a medida que vamos creciendo en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y cuando somos adultos, pasamos de la mirada materna a la mirada del resto de mi familia, a la mirada de mis compañeros de clase, de los docentes, de la institución en la que me encuentre, de los compañeros de trabajo, de mi pareja. Socialmente el estatus que he conseguido me permite reconocerme como alguien valioso, insuficiente, incapaz, poderoso. Entonces el ego, mi narcisismo, siempre me va a acompañar, pero tenemos que lograr el equilibrio con otros aspectos, mi capacidad de reflexionar, de pensarme, porque si yo no hago contacto con eso, la ansiedad es agobiante, porque empieza a gestarse la dependencia absoluta, donde yo tengo que construir un ser que sea aprobado por el otro y no he tenido tiempo de descubrir cuál es mi verdadero ser. Y acá la familia tiene un rol fundamental, más allá de abastecer el alimento, el abrigo, la casa, la educación. Tenemos que dar la posibilidad a nuestros hijos de pensarse, de descubrir cómo le atraviesa la vida según las situaciones que se den en la cotidianidad. No es preguntarle cómo te fue en la escuela livianamente. De verdad, es una escucha activa que cuando te comparta que se peleó con un compañero y cómo te sentiste. ¿Qué pensás de esto? Y si no encuentra palabras, empezar a decodificar con ellos en función de las expresiones que tienen, decir, ¿será esto? ¿Será esto otro? Entonces le doy la posibilidad de reconocer emocionalmente lo que sienten. Lo traducimos en una palabra y él se puede apropiar de este sentimiento. Y nos vamos a encontrar que están lidiando con conflictos muy grandes,
Entre ellos está la envidia. A pesar de querer mucho a un compañero, le debe dar mucha bronca cuando accede a tener algo que él no puede tener. Y eso genera un conflicto. Y tenemos que tratarlo con total naturalidad, conversarlo, ponerlo en palabras y no decir, ay, qué espantoso, ¿cómo vas a sentir eso? No tenés que sentir esto, porque lo dejamos atrapados en una situación en la que tienen que ocultar esto. Y cada vez que estén con su compañero que les genera esa contradicción, puede llegar a un destino complicado. Algo tan tonto como esto puede tener derivados impresionantes, una escalada que según la situación en la que yo me encuentre y que vaya desplegándose mi ser, puede ir agudizando un resentimiento o una fragmentación en la que yo empiezo a cultivar lo que diría Winnicott un falso self, donde trato de cubrir la apariencia negando mi propia esencia, porque no tuve oportunidad ni de reconocerla, ni de poder administrarla, ni de poder desarrollar o compensar de alguna manera con otro conocimiento el destino que le podría dar a esto. Algo tan simple como tener tiempo de calidad para conversar con nuestros hijos y no depositar en ellos lo que quiero que sean. Estar dispuestos a conocer quiénes son. Esa personalidad se está despertando y va a tener su temperamento. No se asusten, no juzguen a ese temperamento. Educarlo en la capacidad de reflexión lo es todo. Pero para eso ustedes se van a encontrar como padres con un gran desafío, que es el propio narcisismo, porque en los hijos uno deposita muchos ideales, no solamente del hijo que quiero que sea, sino de los padres que queremos ser. Y ahí se juega que cada vez que mi hijo me muestre algo diferente a lo que yo quisiera que fuese, también es una herida narcisista para mí, porque me devuelve una imagen como que yo no estoy pudiendo como padre resolver esto, o como madre. Y en ese sentir que los hijos son los grandes ávidos en detectar la aprobación y el disgusto de los padres, cuando me dirija a ellos, si lo hago desde este sentimiento porque no lo he trabajado, por más discurso razonable que esté dando, lo van a percibir. Y ahí caemos en la trampa de que ellos terminan reconociéndose según esa mirada. Es complicado, yo sé que es muy complicado, porque además le tengo que agregar otra variable más que no es nada sencilla, y es de que los hijos, más allá del discurso, se van a identificar con quienes somos. Entonces yo le puedo transmitir valores hermosos y decirle, mira, la vida es así, tendrías que manejarlo de esta manera, no te preocupes, vos resolvelo de esta otra. Cuando viene no te tiene que importar el que dirán, vos sos hermoso, sos esto, sos lo otro. Pero resulta que yo, cuando me pongo frente al espejo, no paro de criticarme. Cuando tengo un problema laboral, no paro de estar estresado y renegar y comentarle a mi pareja, cuando él anda por ahí, todos los disgustos que tengo frente a mi jefe o a mi compañera de trabajo, y empiezo con comentarios despectivos o sintiéndome terrible porque no tengo la aprobación del otro. Entonces, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Importa demasiado el mundo que te rodea, al punto de que sos feliz o infeliz en función de lo que te hagan los demás. ¿Qué posibilidades tiene este niño de despreocuparse de la mirada del otro, de empezar a gestar la independencia? Va a estar todo el tiempo dependiendo de esto. Porque si mis padres se les cae el mundo porque la economía no da, la plata no da, entonces él va a entender. Si tengo plata, soy alguien. Si tengo tal juguete, soy alguien. Entonces estamos en una matriz en la que se está produciendo quebrantos porque directamente toda esa parte que sería desaprobada por el otro yo ni siquiera puedo enterarme. Y por otro lado, toda esa parte que yo deseo que el otro reconozca en mí porque aparentemente así voy a estar bien y aparentemente termino traduciendo de que eso es que me quieran y que eso significa existir, va a ser a costos elevadísimos. Y ahí nos encontramos que esa parte que queda enmudecida es la que después se manifiesta con los síntomas. Entonces todo va bien, todo va muy perfecto, yo voy por la vida cumpliendo con todas las expectativas y de un día para el otro empiezo con ataques de pánico. Pero si no pasa ningún peligro, pues yo sentía morirme. ¿Qué será que quedó callado ahí? Pero si lo tiene todo, ¿cómo puede ser que se angustie? ¿Por qué? Si no tiene nada por lo que quejarse, si es una persona exitosa, por ejemplo, ¿por qué decís que lo tiene todo? ¿Porque es exitosa? ¿Porque tiene dinero? ¿Eso es tenerlo todo? Tenerlo todo es estar íntegro en tu personalidad. Y si vos tenés enfrente
un público que te está exigiendo, como le pasó a una cantante famosa argentina, que te está exigiendo en la mirada, en ese reconocimiento, sé esto, dame esto. Llega un punto que es agobiante. ¿Qué derecho tengo a sentirme cansada, a estar en un momento en el que tengo miedo que las cosas no salgan bien? Desconozco lo que le podrá pasar a esta muchacha, pero es simplemente un ejemplo. Pero no solamente a ella. Cuando vemos personas famosas, también exitosas, y que en la cúspide de su profesión terminan suicidándose. Esto es lo que Winnicott plantea como falso self, donde yo monto una forma de ser, una personalidad, pero otra queda totalmente enmudecida. Una que está en función de las expectativas de los demás y otra que tiene que ver con mi propia esencia, que a veces la desconozco por completo y otras veces la tengo totalmente sofocada. Y la depresión empieza a corroer. Algo tan simple como sentarme a conversar con mis hijos con esa sinceridad, donde yo no tengo que impostar nada. No se trata de mostrarme como un padre perfecto. Si yo lo que quiero enseñarle a él es que no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser alguien íntegro, que tiene que aprender a vivir con sus contradicciones y ambivalencias y tener la fortaleza de llegar a ese punto, a esa ecuación exacta, donde yo pueda ser un sujeto en la sociedad y no un objeto de ella. Algo tan simple como calidad en el tiempo. Salirme del patrón de juzgar para pasar a la acción de comprender, a que exista ese tiempo, dejar el celular, dedicarle un tiempo real de encuentro y de escucha real, estar dispuestos a ver qué acontecen en vez de estar direccionando que se vaya a determinado lugar. Si queremos que ellos crezcan desde la salud, tenemos que habilitarlos a hacer. Y quizás yo tenga una idea de lo que es mejor para ellos. Va a haber una época en donde yo voy a encargarme de que esto suceda, que es cuando son muy pequeños. Y esto se gesta desde muy pequeños. Si estoy con un bebé, no puedo estar con el celular, la televisión, haciendo un trabajo y amamantando. Tengo que dedicarme a mirarlo, a contemplarlo, a poner en palabras cuando tiene un malestar. Sentís frío, sentís calor, asistirlo. Y a medida que va creciendo, ir por la labor de también ayudarlo en poner en palabras cada emoción que tenga. Cuando sea adolescente y esté muy enojado con nosotros, estar dispuestos al debate, a la reflexión. Cuando se saca, contenerlos desde decir, tómate tu tiempo. Después seguimos conversando. Son límites que contienen desde la autoridad y no desde el autoritarismo. En la juventud, cuando tengan todas sus interrogantes y sus decisiones por voy a dirigirme mi vida a hacer tal profesión o tal otra y de repente no es la que nos parece, bueno, contame, ¿cómo pensás hacer? Yo lo que veo es que es difícil por esto otro, fíjate la profesión que vas a elegir, ¿te gusta? ¿Te encanta? Bueno, muy bien. Y simplemente compartimos las variables que nosotros entendemos que debería tener en cuenta, pero no podemos imponerle, tenés que ir para tal lado o tal otro. No somos dueños de sus vidas, somos los compañeros incondicionales para seguir apoyando en su madurez. Y con ellos vamos a seguir aprendiendo, porque es verdad, no existe un manual. Por algo será que se nos da la revancha en el abuelazgo y ahí seamos mucho más pertinentes en los comentarios que hacemos y las cosas que atendemos. Entonces la participación de los abuelos compensa mucho las distracciones de los padres que están tan atentos a abastecer otras necesidades. Integren, como familias generen esa red de contención, siempre abiertos a la reflexión. Y hagan como hacía Sócrates, que él decía, yo no pretendo enseñar, sino que lo que intento es hacer que piensen. Qué lindo sería que como familia procuráramos esto. Nuestros hijos se merecen vivir íntegros.